¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Reciban nuevamente un saludo desde su canal Buenas Nuevas. Una vez más estamos grabando la lección de escuela sabática, que en esta ocasión es la número 5, que lleva por título La Pascua. Un mensaje realmente fuerte, hermanos, ya que en esta ocasión vamos a ver a un Dios todopoderoso, un Dios que le demuestra a Faraón que sus dioses no sirven, un Dios que le demuestra a Faraón que aunque él se sienta Dios, no es nada para Dios, y un Dios que revela el amor y la gracia que tiene ante su pueblo, un Dios libertador, un Dios de amor. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar el resumen de esta lección, no sin antes pedir la dirección divina. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Permite pues que cada uno de nosotros pueda entender lo que tú quieres decirnos y ayúdanos a salir adelante y sobre todo a no separarnos de ti. Quédate en este momento que vamos a estudiar con nosotros, Señor. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les comentaba, el tema es bastante fuerte. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar a desmenuzar el versículo para memorizar. Tal vez no se alcanza a ver la mesa, pero yo aquí tengo mi lección como cada vez que estudiamos. Y aquí tengo la Santa Palabra de Dios. Normalmente yo utilizo la Reina Valera. Muy bien, entonces dice el versículo para memorizar. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Vamos a hablar de un Dios que nos pide elegirlo primero. Él lanza la advertencia y dice: miren, puede pasar esto, pero en este caso, si ustedes deciden creer en mí, deciden aceptar el sacrificio que yo hago por ustedes, deciden aceptar mi palabra, mis mandatos y sobre todo esta parte, hermanos, porque Dios dice estrictamente cómo se va a celebrar esta Pascua y cuáles son los pasos a seguir dentro de ella. Entonces los israelitas, como vamos a ver enseguida, siguen al pie de la letra estos pasos. Esto demuestra la confianza que tenía su pueblo. Y nosotros como su pueblo tenemos que demostrar la confianza que tenemos en él al cumplir su santa voluntad. Entonces, queridos hermanos, vamos a meternos de lleno en la lección. Voy a invitarlos a leer ahí en Éxodo capítulo 4 y vamos al versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice de la siguiente manera: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí Dios advierte desde el principio cuál iba a ser la consecuencia si no dejaba ir a Israel. El faraón estaba advertido. Aún así, el faraón endurece su corazón. Las acciones de Dios también endurecen el corazón de faraón, y esto hace que la consecuencia para faraón sea terrible. Y esto acarrea también la maldición al pueblo egipcio. Es decir, no solamente murió el hijo de Faraón, también murieron los hijos de aquellos que no decidieron creer en el poder de Dios y siguieron fiándose ante otros dioses. Y aquí la pregunta a reflexionar debe ser para nosotros: ¿cuántas cosas ya nos advirtió Dios que nos puede pasar? ¿Cuántas cosas ya nos advirtió Dios que pueden pasarnos si nosotros decidimos permanecer lejos de Él? Si nosotros decidimos endurecer el corazón, si nosotros decidimos no aceptar la salvación. En este sentido, hermano, la lección va manejando estos tintes y estos matices que nos hacen ver que muchas veces nosotros mismos somos los que provocamos nuestros propios males. Avanzando ya en el tema, encontramos la plaga de la oscuridad. 3 días sin oscuridad tuvo Faraón y el pueblo egipcio para reflexionar y realmente pensar que Dios era Dios. En este caso, decidieron no arrepentirse, decidieron seguir sus mismos caminos.
A pesar de estar en oscuridad plena, creyeron abrir sus ojos, pero la verdad es que la oscuridad mental, la oscuridad del orgullo, seguía cegando sus corazones. Y aquí es donde nosotros debemos verificar, hermanos, como comentábamos hace un momento, la oscuridad de nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ¿nubla realmente nuestra capacidad de ver a Dios? ¿Hemos reflexionado realmente si estamos lejos o cerca de nuestro Salvador? Porque a veces vienen las tragedias y vienen los problemas y ni eso nos hace acercarnos a Dios. Y entonces Dios nos dice, toma un momento de reflexión. Realmente verifica si tu vida está correcta. Es decir, si está conforme a los designios que yo te estoy marcando. Y entonces Dios nos dice, puedes arrepentirte, porque siempre hay una advertencia antes de la calamidad. Pero en este caso, el pueblo egipcio o parte del pueblo egipcio no quiso escuchar, entre ellos Faraón, porque según las escrituras y según el espíritu de profecía, hubo egipcios que pidieron el favor a los israelitas al momento de la Pascua de decir, déjanos entrar en su casa. Compartieron estas instrucciones que había dejado Dios para que sus primogénitos no murieran y ellos gozaron de esa parte. Entonces, aquí vemos dos vertientes, los que se arrepienten, los que aceptan realmente que Dios es Dios y los que no hemos tenido la capacidad de aceptar que Dios es Dios. Ahora, la advertencia la encontramos en el capítulo 11 de Éxodo. Vamos a leer el versículo 4. Dice de la siguiente manera, dijo pues Moisés a Jehová, ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué vida queremos vivir, hermanos? ¿Una llena de lamentos o una llena de victoria? Realmente Dios nos da a elegir los dos caminos. ¿Cuántas veces ya nos llamó Dios? Si en este momento las calamidades están acudiendo a tu vida, déjame decirte que aún hay gracia. Aún Dios puede hacer algo por ti y por mí. Aún Dios puede remediar esa vida. Dice que ni los perros hicieron ningún ruido aquella noche. La advertencia estaba hecha. Dios iba a mostrar su poder. Ahora, siempre hay un momento donde nosotros podemos arrepentirnos. Deberíamos verificar en que ese momento es justamente el día de hoy. En el momento que tú estés escuchando esto, si hay algo que arreglar con Dios, si hay un camino que debemos seguir, si hay algo que debemos dejar, recordemos que Dios es Dios y que debemos respetar su santa y divina voluntad. Porque apartados de mí nada podéis hacer, dice su palabra. Entonces, ¿por qué buscar la calamidad? ¿Por qué buscar la oscuridad? ¿Por qué acarrear problemas a nuestra vida cuando realmente Dios nos está dando la otra oportunidad, que es la de estar sanos y salvos? Porque junto a Él dice, no va a haber ningún peligro. Dice el capítulo 12, ahí en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bien, vamos a entender las primeras instrucciones que da. Habla estrictamente de la fecha en la que se tiene que hacer y habla estrictamente qué cantidad de personas debe de participar en esta Pascua. Es decir, Él les dice en esta fecha. Y a veces cabe la pena mencionar que Dios te dice, adórame de esta manera. Es decir, el cuarto mandamiento es claro al decir, guardarás el día de reposo para santificarlo. Es decir, el sábado, queridos hermanos.
Entonces Dios ahí también nos está dando un mandato y una fecha para nosotros llevarla a cabo. En este caso también estaba indicando la fecha exacta. Los pasos que debemos de seguir deben ser los que Dios nos marque en cada momento que nosotros decidamos vivir por Él. También nos dice cómo debemos de vivir. Aquí habla un poco de la convivencia que deberían de tener como hermanos, es decir, entre israelitas antes de esta noche, antes de la noche de la Pascua, tenían que arreglar sus diferencias, porque querido hermano, no puedes compartir la mesa con alguien con quien estás peleado. Entonces él dice, no me interesa si estás peleado. Si estás peleado, arregla tus cosas, porque yo voy a bajar, voy a demostrar mi poder, estés listo o no. Pero en este caso, prepárate, te estoy advirtiendo cómo debes de comportarte. Entonces me imagino a este pueblo de Israel, entre vecinos que por ahí tenían algún tema, se arreglaron y dijeron, mira, mi familia es pequeña, la tuya es grande, ¿por qué no compartimos el cordero? Seguimos leyendo, versículo 5 del capítulo 12. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y vamos a detenernos aquí para analizar. Este mensaje es muy claro, queridos hermanos. El cordero sacrificado en la Pascua hace la alegoría y simboliza a Cristo Jesús, el sacrificio del cordero. Incluso la profecía se cumple cuando Jesús mismo llega a morir por nosotros en la cruz, ya que ningún hueso de él fue roto, al igual que aquí le marcaba al pueblo israelita que no debían romper ningún hueso del cordero elegido para ser sacrificado. La sangre tenía que ser rociada, porque nosotros por pecadores tenemos que ser bañados en la sangre de Cristo Jesús para poder ser limpios de pecado. El sacrificio, cuando lo estamos aceptando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y esto es cuestión de fe, queridos hermanos. Somos religiosos. Para muchas personas esto puede simbolizar nada, pero para nosotros que creemos en un dogma, que creemos en Cristo Jesús, que hemos aceptado la sangre del Cordero, que hemos aceptado su sacrificio, es aquí donde nosotros demostramos la fe y la confianza que tenemos ante Él. Cuando dice que nosotros debemos comer con hierbas amargas su carne, nos habla de que nosotros debemos humillarnos y aceptar que somos pecadores. Ninguno de nosotros es digno de salvación. Ninguno de nosotros, por lo que hagamos, por nuestras obras, por más que nosotros le demos la moneda por ahí al mendigo en la calle, por más que nosotros donemos dinero, por más que nosotros lleguemos a ir a predicar a las cárceles o a los anexos, nada nos hace lo suficientemente buenos para la salvación, sino la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo Jesús. Y esta aceptación es una humillación que nosotros hacemos para demostrarle a Dios que estamos listos de recibirle. Porque a diferencia de Faraón, nuestro corazón no se ha endurecido. A diferencia de Faraón, no nos fiamos ni del trabajo, ni del dinero, ni de los dioses que puedan existir hoy en día, sino que aceptamos que Cristo Jesús es la respuesta y la salvación para cada uno de nosotros. Ahora, en el capítulo 12, pero en el versículo 14, nos dice lo siguiente: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice que es una fiesta solemne para Jehová. Y es que el sacrificar a su hijo, el demostrar en este momento la Pascua que estaban viviendo los israelitas, es algo que Dios no puede olvidar. Es algo que Dios siempre va a tener en cuenta. Yo di a mi hijo para que tú fueras salvo. Ahora es algo que nosotros debemos de recordar. Y es algo que nosotros debemos pasar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Es decir, como iglesia adventista, es algo que nosotros debemos de estar recordando continuamente. Jesús murió por nosotros. Él nos libertó de Egipto.
Él nos liberó de nuestros pecados, Él nos liberó de falsos dioses y Él nos liberó de la opresión de Faraón. Y es que muy seguramente en este momento estoy hablando a personas que pudieron vencer algún vicio, que pudieron vencer alguna enfermedad, que pudieron salvar su matrimonio, que su hijo dejó las drogas, que su hijo pudo volver a la iglesia. Es decir, muchos de nosotros hemos sido rescatados de esa cautividad en la que estábamos y es algo que no debemos olvidar. Que cuando ya nos esté yendo bien, queridos hermanos, no olvidemos quién nos rescató en el día amargo. No olvidemos cuántos años, cuánto tiempo llevábamos sufriendo y que Dios, en su infinita misericordia y por el sacrificio de Cristo Jesús, nosotros fuimos libertados para bien y hoy podemos gozar y sonreír junto a ese hijo, junto a esa esposa, junto a ese familiar, junto a tu padre que era drogadicto o alcohólico, junto a tu hijo que era drogadicto o alcohólico, y pudimos vencer esos problemas que nos tenían atados. Gloria a Dios, hermanos, nunca olvidemos eso y recordémosle siempre a las personas quién nos rescató. Ahora viene el día trágico para Faraón. Nos dice el capítulo 12, pero el versículo 29 de Éxodo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como les habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. En el siguiente versículo dice que los egipcios apremiaban al pueblo de Israel para que se fuera, es decir, los apresuraban, les decían: ya vete, no queremos más calamidad. Y es que, queridos hermanos, cuando nosotros elegimos a Dios, cuando nosotros elegimos cumplir sus 10 mandamientos, guardar su día de reposo, elegimos el camino que Dios marca, es cuando nosotros tenemos prosperidad. Pero ¿qué pasa con el otro lado? El lado de la calamidad, el lado que no eligió a Dios. ¿Cuántas personas conocemos hoy, querido hermano, que nosotros invitamos a la iglesia y a pesar de cada tragedia que llega a su vida, ellos siguen endureciendo el corazón? ¿Cuántas personas hemos conocido, hermanos, a los que nosotros hemos querido ayudar con algún versículo, hemos querido acercar a Dios y sin en cambio nos han cerrado la puerta o nos han dado una negativa, y a pesar del sufrimiento ellos siguen endureciendo su corazón? Ahora, el caso de Faraón fue distinto en esta ocasión. Aquel Faraón orgulloso, aquel Faraón tirano quedó humillado ante el poder del Dios verdadero. Nada le valió, hermanos, nada le sirvió. Todo el poder político que tenía, toda la creencia, todo el dogma de idolatría que tenía en ese momento, no le sirvió de nada ante el Dios Todopoderoso, ese que hace todo para liberarnos a ti y a mí. Y es que a Satanás, hermano, no le sirve de nada cuando tú sirves completamente a Dios, porque él no puede vencer al Dios Todopoderoso. La victoria la tenemos ganada. Ahora, basta elegir de qué lado queremos estar. ¿Qué queremos ser? ¿Un faraón o un israelita decidido a cumplir la voluntad del Dios Todopoderoso que está en los cielos, querido hermano? Mi querido hermano, esta fue la lección de esta semana. Recuerda, querido hermano, que estamos ya también en redes sociales como Instagram y TikTok. Ahí puedes seguir nuestros reels y te deseo una feliz noche. Vamos a orar, querido hermano, para que nosotros podamos reflexionar en lo que hemos aprendido acerca de la Pascua y lo que ha acontecido con cada uno de nosotros. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, agradecemos, Señor, tus bendiciones, agradecemos la oportunidad de redimirnos,
Agradecemos la gracia que has tenido con nosotros y el sacrificio de tu Hijo, Señor, que valió de mucho para nuestra salvación. Permite que cada nube negra, cada mal pensamiento, cada vicio, cada mala situación vivida por mis hermanos que están escuchando sea retirada de sus vidas, Señor. Haz milagros, ayúdanos a vencer el miedo, Señor. Ayúdanos a vencer, pero en tu nombre. Quédate con nosotros, lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, estamos pendientes para la siguiente lección. No olvides ver nuestros demás videos. Como te comentaba hace un momento, te recuerdo que ya estamos en TikTok y en Instagram para que puedas seguir ahí también nuestros videos y el contenido que subimos. Y nada, hermano, Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana para estudiar la lección. Digo, para otros temas, tú sabes que vamos subiéndolos en el canal de YouTube. Que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el momento que nos estés viendo. Nos vemos en la próxima lección.